Buenas tardes. La nueva Junta Directiva de la Sociedad Médica 2023-2025 le da la más cordial bienvenida a nuestras actividades académicas. Hoy empezamos este nuevo periodo con este tema tan interesante, tan de moda hoy en día, como es la enfermedad del Alzheimer. Tenemos a la doctora Silvia Tofani, que es neuróloga de nuestra institución. Como todos sabemos, pues esta es una enfermedad que altera altera los problemas mentales, emocionales. Y bueno, ¿quién mejor que ella y su moderadora, la doctora Luz Marina Rangel, para que nos hagan, nos deleiten un poco sobre qué hay de nuevo, cuál es la actualización, qué debemos nosotros estar pendientes para que no nos toque esta terrible enfermedad? Bienvenida, Luz Marina, moderadora, también neuróloga, y a ustedes todos la conocen de nuestra institución. Gracias por su valioso apoyo. Adelante. Gracias, doctora Sánchez, y felicitaciones y éxito en esta nueva etapa de la sociedad venezolana, de la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana. Y bueno, estamos ciertamente para apoyar en todo cuanto se pueda. Bueno, como bien dijo la doctora Sánchez, el tema de hoy es un tema que repercute gran importancia en estos tiempos y que va un poco asociado a que la expectativa de vida ha aumentado y con ello pues las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué es importante tocar el tema de Alzheimer y más allá de Alzheimer, hablar de las demencias? Porque es un motivo frecuente de consulta. Además, porque es fundamental determinar en qué momento realmente estamos hablando de un proceso de demencia versus otra circunstancia en la que pudiera ocurrir la falla de memoria. Y de la falla de memoria, definir, diferenciar cuándo estamos hablando de una falla de memoria y cuándo estamos hablando realmente de demencia. Es por ello que hoy nuestra invitada, la doctora Silvia Tofani, quien es egresada de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, con posgrado de neurología en la Escuela Vargas de la Universidad Central. Fue neurólogo del Hospital Vargas hasta el año 2000 y se desempeña como neurólogo en Policlínica Metropolitana desde el año 1996. La doctora fue Premio Nacional de Medicina Rafael Rangel en 1988, cuando era estudiante de la Escuela de Medicina, y realizó el curso de electroencefalografía y potenciales evocados igualmente en la Escuela Vargas. Doctora Tofani, bienvenida. Photoshop. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y espero de un tema que es bien pesado, hacerlo bien liviano. ¿Listo? Sí. Bueno, quiero empezar mi charla nombrando a este científico que se llama Eric Kandel, que publicó algo que decía que todo proceso mental era expresión del funcionamiento cerebral. Y él decía que toda enfermedad cognitiva tenía una manifestación biológica. Estos estudios que hizo este científico le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1964. Pero llama la atención que lo que él dijo en 1964 ya lo habían descrito a principios de los años 1900, lo había descrito Alois Alzheimer, y en vista de la importancia de los datos que le había dado, la enfermedad se llama enfermedad de Alzheimer. No toda
Demencia es enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Por lo tanto, antes de hablar de enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar un poquito de algunas de generalidades. Si nos vamos a la etiología de la palabra demencia, de significa ausencia o falta y mens significa inteligencia. Si nos vamos a la palabra teórica, demencia significa falta de inteligencia, aunque realmente lo que es una pérdida de las facultades mentales que puede tener diversas etiologías y que cada una tiene características particulares como las vamos a ver adelante. Para poder hablar y entender los tipos de demencia, vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunas funciones del cerebro y algunas zonas del cerebro que tienen funciones específicas del cerebro. Entonces tenemos que recordar que la región parietofrontal se encarga de la orientación espacial, que la región límbica se encarga de las memorias y las emociones, la región perisilviana del lenguaje, la occipitotemporal del reconocimiento de las caras y los objetos, y la prefrontal de las funciones ejecutivas, bien sea planificar, coordinar y ejecutar acciones. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del lóbulo que se altere, del lóbulo donde haya muerte de neuronas, la demencia se va a llamar de diferentes maneras. Y tiene, aunque terminan exactamente igual todas, el pronóstico en el tiempo es completamente distinto. Entonces, dicho esto, voy a hablarle un poco sobre los tipos de demencia. Obviamente, nuestra protagonista es la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que es entre el 60 y el 80% de todas las demencias y de ella vamos a hablar específicamente más adelante. En segundo lugar, tenemos las enfermedades cerebrovasculares que ocupan más o menos entre un 5 y un 10% de los casos. La demencia frontotemporal. Así como les había dicho que había zonas del cerebro que se veían afectadas en diferentes demencias, en la demencia frontotemporal predominantemente los lóbulos que están alterados son los frontales y los temporales, por lo tanto las manifestaciones clínicas principalmente van a ser trastornos del lenguaje y trastornos de personalidad. Y en las demencias frontotemporales los trastornos de memoria se pierden tardíamente. ¿Cuál es la importancia de las demencias frontotemporales? A pesar de que solamente representan el 3% de todas las demencias, en los pacientes menores de 65 años representa el 10%, pero en los pacientes alrededor de los 40 a los 50 años representa el 60% de los casos. Eso lo tenemos que tener en consideración cuando nos consulte un paciente que es joven. La esclerosis hipocampal, un 3% de los casos. La demencia de cuerpo de Lewis, que también es una enfermedad degenerativa. Me voy a detener aquí porque en la demencia de cuerpo de Lewis, a diferencia de las otras demencias, generalmente el examen físico está alterado. En la demencia de cuerpo de Lewis, que es una enfermedad neurodegenerativa que da un acúmulo de proteínas que se llaman SYN-proteínas, generalmente hay trastornos de Parkinson. El paciente suele hacer un diagnóstico equivocado de Parkinson y es una demencia de cuerpo de Lewis. Nos hace pensar que es una demencia de cuerpo de Lewis cuando el paciente, además de signos de Parkinson, tiene alucinaciones visuales sobre todo. Las demencias mixtas y la enfermedad de Parkinson. Yo me quiero detener ahorita en algo muy importante. Se reportó un trabajo donde analizaron casi 500 pacientes que habían muerto como causa de demencias y en esos 447 pacientes le hicieron autopsias. De esas autopsias, solamente 3% eran Alzheimer puro, 15% eran otro tipo de demencias, pero entre el 60 y el 82% eran mixtas y predominantemente eran Alzheimer con vascular. Por eso es lo que me voy a referir ahorita, como la vascular le podemos detener y podemos hacer que se enlentezca, es muy importante estar consciente de que lo que llaman Alzheimer puro, desde el punto de vista anatomopatológico, no es Alzheimer puro y generalmente tiene daños vasculares. Ahora bien, no todo trastorno de memoria es una demencia. Una causa importante de trastornos de memoria son trastornos psiquiátricos. El paciente deprimido o el paciente ansioso o el paciente que tiene en la cabeza solamente problemas, generalmente le falla la memoria porque está tan preocupado de sus propios problemas que simple y llanamente lo que contesta no es lo adecuado.
Los efectos secundarios medicamentosos. Si vemos un paciente que está medicado, sobre todo con fármacos que dan somnolencia, y nosotros le hacemos un test mental, no podemos estar 100% seguros que lo que nos está diciendo es lo correcto. Por lo tanto, cuando vayamos a evaluar un paciente, necesitamos estar seguros que no está polimedicado, que no está medicado con medicamentos que dan sueño, para poder evaluar la parte mental. Una apnea de sueño intratable me puede dar trastornos de memoria. El dormir libera acetilcolina, que es el neurotransmisor que nos ayuda para la memoria. Si un paciente no duerme o tiene una apnea de sueño que bajo ningún tratamiento lo podemos superar, generalmente va a tener fallas de memoria y no es una demencia. Efectos secundarios medicamentosos, lo que le dije anteriormente, enfermedad de Lyme, que no la vemos en Venezuela, una enfermedad tiroidea no controlada, deficiencias nutricionales y vitamínicas. ¿Por qué? El cerebro se alimenta, es como un carro con gasolina. Si el carro no tiene gasolina, el carro no va a andar. Si el cerebro no recibe nutrientes ni vitaminas, el cerebro va a fallar. Por lo tanto, antes de hablar de una demencia, tenemos que corregir la causa, que es la falta de nutrientes, y el excesivo uso de alcohol. Dicho esto, nos vamos a dedicar a pleno de nuestra protagonista, que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una del tipo de demencia. Se considera que ocupa entre el 60 y el 80% de los casos, pero ya les dije antes que realmente en su forma pura solamente ocupa el 3%. Es una enfermedad neurodegenerativa que tiene cambios fisiopatológicos muy específicos, como vamos a hablar más adelante, y que tiene unas características clínicas que también son muy características. Si vamos un poco a la historia, en el año 1901, un señor llevó a su esposa a un centro que hospitalizaban pacientes psiquiátricos. La señora se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Auguste. La llevó porque la señora no lo dejaba dormir de noche, la señora tenía pesadillas, era muy violenta durmiendo, tenía problemas de memoria, era celosa con sus cosas habituales y ya él no la podía manejar en casa. Alois Alzheimer lo hospitalizó en ese centro, estuvo muy pendiente de ella durante 6 años, que fue el año en el cual murió. Pudo dar partes diferentes en cada etapa de su enfermedad y cuando murió realizó la autopsia de este paciente y lo que él encontró y describió en 1906 fue lo que describió Eric Campbell en 1964. Por eso le decía que a uno le valió el premio Nobel y al otro le valió que la enfermedad se llamara así. Si hablamos de estadísticas. Tengo estadísticas hechas por los Estados Unidos, estadísticas hechas por la Organización Mundial de la Salud y estadísticas venezolanas. Si vamos a las estadísticas de los Estados Unidos, en el año 2019, la enfermedad de Alzheimer era la 5ª causa de muerte en los Estados Unidos después de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer. Con la aparición del COVID en el 2020, el COVID forma parte ya de una causa frecuente de mortalidad, por lo tanto ya para el 2022 la enfermedad de Alzheimer ocupa la 6ª causa de muerte en los Estados Unidos y no la 5ª como ocupaba en el 2019. Si vamos a estas estadísticas, ellos en el 2019 se sabe que en los Estados Unidos había 6.7 millones de norteamericanos con la enfermedad y ellos creen, o los Estados Unidos, los científicos creen que para el año 2050 va a haber el doble de casos. Se sabe que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. En los Estados Unidos es más frecuente en las poblaciones latinas y es más frecuente en los afroamericanos. En relación a por qué ellos creen que es más frecuente en mujeres, ellos creen principalmente porque las mujeres generalmente mueren después que los hombres mueren más precoz. Y los otros creen que el hombre tiene más carga en la familia que la mujer, y eso conlleva más estrés y a otras causas que pudieran generar más demencia. Sí, eso, aunque eso era en otra época, porque actualmente también trabajamos. Bien, si nos vamos a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2022 se habían descrito 55 millones de personas enfermos con enfermedad de Alzheimer, en personas mayores de 65 años. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2050, a diferencia de Estados Unidos, que cree que va a haber el doble de la población con enfermedad de Alzheimer, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2050 va a haber 3 veces la cantidad que había en el 2022.
Si ellos estiman que para el 2050 va a haber aproximadamente 150 millones de habitantes con enfermedad de Alzheimer. Si vamos a las estadísticas venezolanas, en el año 2019 se reportaron entre 135.000 y 150.000 casos. Desde esa época para acá han surgido investigadores que se llaman Grupo 1066, donde Venezuela forma parte de esos estudios, donde se llaman investigadores en países de bajos recursos. Ellos van de puerta a puerta, sobre todo en zonas de bajos recursos, van con neurólogos, van con psicólogos, van con todo un personal y le hacen un estatus mental y ellos extrapolan lo que ellos consiguen en esa población para poder extrapolar la cantidad de casos que se estima que hay en Venezuela. En Venezuela, uno de los neurólogos que hace esta actividad se llama Ciro Gaona y los últimos estudios que se hizo los hizo en las poblaciones de Caricuao y del 23 de enero. Ellos van para allá, hacen todas las pruebas, se meten de casa en casa, tocan, hacen las pruebas y ellos más o menos extrapolan la cantidad de pacientes que podemos tener en Venezuela. Estiman que en el 2022 había 250.000 casos. Fíjense que si lo comparamos con el 2019, estamos hablando de más del doble en solamente 4 años. Eso es preocupante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Indiscutiblemente el mayor factor de riesgo para sufrir de Alzheimer es la edad. Se sabe, o estadísticamente es muy poco probable, que un paciente menor de 60 años sufra de trastornos de memoria. En la medida que la edad avanza, la estadística avanza. Se cree que a los 65 años hay un 5% de probabilidad de sufrir demencia. Eso se duplica cada 5 años. Es decir, que a los 70 años esperamos aproximadamente un 10% de la población con la enfermedad de Alzheimer. A los 70 años, a los 75 años esperamos un 20% y ya a los 85 años un 25 hasta un 33% de los casos. ¿Qué ocurre? La expectativa de vida, como lo dijo Luz Marina, ha aumentado. Anteriormente la población con 60 años ya estaba muerta. Hoy en día vemos pacientes de muy avanzada edad y por lo tanto vemos mayor casos con trastornos de demencia y trastornos de memoria. Hablamos de factores genéticos. No toda la enfermedad de Alzheimer es genética y no toda la enfermedad de Alzheimer es hereditaria. Sin embargo, se han encontrado ciertos individuos donde genéticamente tienen variabilidad y tienen mayor propensión a tener complejos beta-amiloides que son los causantes de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, se cree que si tenemos el gen ApoE, tenemos más susceptibilidad de sufrir de enfermedad de Alzheimer que otros. Y en relación a las partes genéticas, necesito decirle algo muy importante. Anteriormente, en los pacientes con síndrome de Down, se esperaba que su expectativa de vida fuera alrededor de los 40 años. Eso hoy en día no es así. Y resulta que ya en los pacientes enfermos de Alzheimer con 40 años se ha visto que hay marcadores positivos de enfermedad de Alzheimer y que a los 50 años el 30% tienen enfermedad de Alzheimer y a los 60 años el 50% de los enfermos con síndrome de Down tienen enfermedad de Alzheimer. Lo que quiere decir que a la medida que avanza la edad tiene mayor probabilidad. Todas las enfermedades vasculares no medicadas aumentan la probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Un hipertenso mal controlado, colesterol mal controlado, triglicéridos mal controlados, tabaquismo, alcohol, diabético, sedentarismo, todos los factores vasculares que son modificables 100% van a mejorar el factor de riesgo para sufrir de enfermedad de Alzheimer. Tienen que recordar lo que les dije antes, el Alzheimer puro solamente es el 3%. Si el 80% es Alzheimer y enfermedad vascular, tenemos que prestarle atención a las enfermedades vasculares. El aislamiento social. Se ha demostrado en estudios que cuando se aísla al paciente socialmente hay mayor tendencia a sufrir de enfermedad de Alzheimer. Y eso es muy evidente en las hospitalizaciones largas. Durante la pandemia de COVID, solamente en los Estados Unidos, hubo 5 veces más casos hospitalizados que en otros periodos y los científicos creen que en esta población va a haber mayor casos de Alzheimer solamente porque estuvieron mucho tiempo completamente aislados de los familiares y de todo el mundo. Están empezando a hacer estudios en relación.
¿Por qué es importante eso? Porque a veces hospitalizamos nosotros un paciente por largos periodos de tiempo y no nos damos cuenta que lo que pensamos que es un beneficio en este momento va a ser perjudicial a largo plazo. El aislamiento social es un factor de riesgo importante para la enfermedad de Alzheimer. Igualmente, el aislamiento del conocimiento. Hubo un trabajo científico que se llamó Framingham Corazón, donde evaluaron más o menos 6.000 pacientes entre el año 79 y 2010. Y los vigilaron muy de cerca y vigilaron todos los factores de riesgo y demostraron que en ese periodo, en ese grupo de pacientes, habían disminuido un 30% la probabilidad de sufrir de enfermedad de Alzheimer, pero única y exclusivamente en los pacientes que tenían educación. En los pacientes que no tenían ningún grado de educación, el riesgo de sufrir de demencia era muy alto. Entonces decían, ¿cuál es la explicación científica de eso? Los investigadores creen que las personas más educadas tenemos redes cognitivas que nos enseñan a tener conductas distintas, a que el cerebro reaccione de manera distinta ante un mismo problema. Además que, en teoría, más educación, más nivel socioeconómico, más conocimiento de los factores de riesgo, por lo tanto, disminuyen la probabilidad de sufrir de enfermedad de Alzheimer. Le estoy poniendo otros factores porque ya le había dicho que no dormir es un factor de riesgo. Si estamos expuestos a toxinas ambientales, es un factor de riesgo para sufrir de enfermedad de Alzheimer. Enfermos críticos, y le hablé ya de los días de hospitalización. Si vamos a lo que es la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que se ve en pacientes mayores de 65 años y podemos llamarla enfermedad de Alzheimer porque fisiopatológicamente tiene cosas que no encontramos en las otras demencias. Entonces, si hablamos de una neurona, ya va porque yo tenía aquí una neurona sana. Esto que está aquí es una neurona sana, tiene conexiones sinápticas, cada una se comunican unas con otras y es como una vía láctea perfecta. Cuando nos vamos a la enfermedad de Alzheimer, se empiezan a formar un complejo de proteínas anormales, unas proteínas que se llaman beta-amiloides que se producen fuera de la célula. Esas proteínas beta-amiloides hacen que las conexiones no se puedan comunicar unas con otras, y al no comunicarse unas con otras, se empiezan a formar complejos de proteínas anormales dentro de las células que se llaman proteínas tau. E indiscutiblemente, si la célula no se alimenta, la célula va a morir. Y al morir se produce una atrofia, se produce la pérdida de la sinapsis, no hay glucosa, no hay energía, no hay absolutamente nada, y hay la pérdida neuronal, que se manifiesta fisiopatológicamente con proteína tau y beta-amiloides en sangre, y desde el punto, se puede manifestar también, como lo vamos a ver, haciendo estudios como una resonancia, una tomografía de emisión por positrones. Es decir, estas cosas las podemos ver tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista de imágenes. Le traigo aquí algo muy importante, porque el cerebro está formado de 100 billones de células que se comunican entre sí y que se alimentan entre sí. Si nosotros imaginamos un cerebro, a mí me gusta imaginarlo como una fábrica. En la fábrica hay subunidades, pero cada subunidad tiene comunicación una con la otra. Es así como que si tuviéramos una fábrica para hacer Mercedes-Benz, y entonces un equipo hace las puertas, el otro equipo hace las ventanas, el otro equipo hace los motores, el otro equipo hace los vidrios. ¿Y qué pasa si uno de esos equipos se estanca? Que a lo mejor tengo muchas puertas, pero no tengo las ventanas de la puerta. O a lo mejor tengo el motor, pero le falta el capó. Por lo tanto, la fábrica se detiene, y al detenerse empieza un deterioro progresivo. Si no está completo, no podemos vender. Entonces yo relaciono el cerebro con una fábrica. Es una fábrica donde hay varios equipos y los equipos trabajan unos con otros unidos. Si nos vamos al diagnóstico. La historia clínica es fundamental, donde tenemos que hacer hincapié en los antecedentes personales, en los antecedentes si son hipertensos, si son diabéticos, si sufren de colesterol, si sufren de hipercolesterolemia familiar, si toman licor, si fuman tabaco. Y obviamente el examen físico completo es muy importante.
en la mayoría de las demencias, el examen físico es normal, a excepción de la esfera mental hasta las últimas etapas. Por lo tanto, si hay un paciente que me viene por trastornos de memoria y yo lo examino y le consigo cosas al examen físico, me hace no pensar en una enfermedad de Alzheimer, me hace pensar en otro diagnóstico. Las pruebas cognitivas, empezamos con un mini mental test, pero hay otras pruebas psicológicas más grandes. Está el test de dice ejecutivo para ver si hay problemas de atención. Hay otra serie de pruebas que generalmente lo hacen los psicólogos. El laboratorio completo con un perfil tiroideo, con un perfil nutricional, las pruebas genéticas y las neuroimágenes. En Venezuela solamente tenemos tomografía y resonancia, y lo único que vamos a encontrar en la tomografía y en la resonancia es la atrofia. ¿Pero qué ocurre con eso? Que en un envejecimiento normal tenemos atrofia, y tener atrofia no significa que estamos demenciados. Entonces, claro, el concepto teórico dice que habría que hacer una tomografía por emisión de positrones, que es la que me habla de una falla en el glutamato y es la que me habla de la atrofia patológica y no del envejecimiento normal. En Venezuela no lo tenemos, por lo tanto el diagnóstico es clínico y radiológico, pero sobre todo clínico. En otros países, en Venezuela hubo, pero ya no lo hay, se mide en sangre los marcadores para buscar si tenemos enfermedad de Alzheimer, que son las beta-amiloides y las proteínas tau. Se puede hacer tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. De esto voy a hablar más adelante, porque hoy en día, con los avances de la enfermedad de Alzheimer, se ha descubierto que estos marcadores pueden ser positivos hasta 20 años antes de sufrir de la enfermedad. Podemos tener presencia de beta-amiloides y de proteína tau en sangre y líquido cefalorraquídeo 20 años antes de tener la enfermedad sintomáticamente. Si vamos a los síntomas. Puedo hablarles muchísimo de síntomas, pero para que recuerden, así como los tips, tenemos que recordar las 4 o las 5A. Amnesia, afasia, apraxia, agnosia y puede haber anomia. Para los que no manejan la información, amnesia, falla de memoria, afasia, fallas en el lenguaje, apraxia, fallas de coordinación, agnosia, falla de reconocimiento. Algunas fallas de memoria que lo notan los familiares. Si nos vamos a los cambios cognitivos mínimos, volvemos a lo mismo. Hay un 15% de pacientes que nunca va a avanzar. Hay un 85% de probabilidades que va a avanzar. Un tercio de ellos a los 5 años van a tener algún tipo de demencia. Sin embargo, volvemos a hablar de un 15% que nunca va a avanzar. Si entramos a la tercera fase, se llama enfermedad de Alzheimer leve. Hoy en día la llamamos fase de acuerdo al grado de incapacidad. Entonces, es asintomático, son cambios mínimos, o es leve, o es moderada, o es severa. En los leves, los trastornos de memoria son mucho más evidentes, los trastornos en el lenguaje nominal son mucho más evidentes, ya empieza a haber fallas que lo nota todo el mundo, sobre todo en la familia, empieza a haber fallas en la finanza, el paciente repite mucho, el paciente se pierde o olvida citas médicas, olvida cosas que son importantes en su entorno. Es común que el paciente olvide dónde puso las cosas porque las ponga donde no va. Entonces, por ejemplo, guarde las llaves del carro en la nevera. Obviamente, cuando vaya a buscar la llave del carro no las va a encontrar, están en la nevera. En esta enfermedad Alzheimer leve, por supuesto, los biomarcadores son positivos, la emisión de positrones son positivos, y ya si le hacemos tomografía de resonancia vamos a encontrar obviamente atrofia, y en el examen físico neurológico, en el examen mental también hay fallas. Después pasamos a la fase de la enfermedad Alzheimer moderada. Es la etapa más larga, es la etapa donde el paciente ya cada vez pierde más la capacidad para nominar cosas, hasta llegar a un punto que no puede mantener una conversación. Hay circunloquios, hay parafasias, hay mucho toma, es decir, no puede mantener una conversación normal. Generalmente hay severos trastornos de conducta, bien sea porque se deprima, bien sea porque esté ansioso, bien sea porque tiene manías, bien sea porque se agita, bien sea porque está agresivo, bien sea porque está nervioso. Es decir, hay muchísimos trastornos psiquiátricos en esta etapa. En esta enfermedad de Alzheimer moderada, el paciente necesita ayuda para cosas cotidianas como el aseo y como el vestirse.
Si lo dejamos por su cuenta, a veces cuando se bañan no se ponen jabón, o, por ejemplo, al comer, comen a lo mejor un pedazo y dejan el otro fuera, entonces necesitan supervisión para las actividades diarias comunes. O si lo dejamos vestirse por su cuenta, llegan al consultorio con una camisa verde y ahorita eso está de moda, pero a lo mejor un pantalón que no tiene, o un cuadro con unos puntos, es una cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Suele haber fallas en el vestir, en el aseo, en las cosas cotidianas. Pasamos a la moderada, que le dije que era la etapa más grande, y ya necesitan ayuda para bastantes actividades como asearse, vestirse, alimentarse. Y pasamos a la última etapa, donde el paciente necesita vigilancia 24 horas por 7 días de la semana. Ya no es capaz de alimentarse, ya no es capaz de asearse, ya no es capaz de hablar, no reconoce a los familiares, suele haber muchísimos trastornos de conducta, y después pasa al encamamiento. Y aquí es muy importante decirles que el paciente con demencia no se muere del cerebro, se muere de la complicación de estar en la cama, de la neumonía, de la escara, de la falla multiórganos, de la broncoaspiración porque no estaba tragando bien. Entonces, la causa de muerte es generalmente de una simple gripe, de un traumatismo. Si las causas de muerte de los pacientes demenciados no son cosas neurológicas, son cosas sistémicas por estar encamados. Si vamos al tratamiento. Existe tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico está el dirigido específicamente a la memoria y el dirigido específicamente a los factores de riesgo y a los trastornos de conducta. Vamos por los más importantes. Obviamente el hipertenso tiene que estar perfectamente bien controlado, el diabético tiene que estar perfectamente bien controlado, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia tiene que estar perfectamente bien controlado, cero tabaquismo, si tenemos que controlar los factores de riesgo. Si vamos al tratamiento farmacológico, vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos de los trastornos de conducta, si hay depresión, los antidepresivos, si hay manía, lo de las manías, si hay alucinaciones, las alucinaciones, si hay agresividad, la agresividad, si tenemos que medicar específicamente por el síntoma. Y si vamos a la memoria específicamente, existen 3 grupos de medicamentos que se conocen. Uno, son los que la mayoría recuerdan, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que lo que ocasionan es que aumente el nivel de acetilcolina, que habíamos dicho que es el neurotransmisor de la memoria. ¿Qué pasa con? Estos son el donepezilo, la rivaroxatina y la galantamina, como todos conocemos, lo que era el Exelon, lo que era el Dasolin. ¿Qué pasa con estos fármacos? Que en la medida que el cerebro se envejece, va perdiendo acetilcolina. Por lo tanto, pierden eficacia, porque eran inhibidores, lo que hacía que la acetilcolina que se producía no se degradara. Pero si el cerebro la deja de producir, obviamente no se puede degradar. Entonces, en la medida que avanza la enfermedad, estos medicamentos pierden eficacia. Y estos medicamentos no curaban la enfermedad, pero hacían que cada fase durara más tiempo. Es completamente diferente tener un paciente normal, que se baña solo, que come solo, que va al baño solo y que reconoce a todos los familiares con trastornos de memoria, a un paciente que no reconoce familiares, que no es capaz de comer, que no es capaz de hacer absolutamente nada. Por lo tanto, ¿por qué se daban los medicamentos? Para que nos cambiara de fase más tardíamente. Era preferible tener una persona normal con olvidos, pero que hacía todas sus cosas aunque tuviera olvidos. Y era la idea de dar esta medicación. En Venezuela ya hace mucho tiempo no se consigue ni rivaroxatina ni galantamina. Si vamos al segundo grupo de medicamentos, están los inhibidores del NMDA, como la memantina. La memantina actúa en el glutamato, bloqueando los efectos tóxicos del glutamato. Es lo que más se utiliza, sin embargo, al igual que los otros, no cura la enfermedad, simplemente lo que hace es que se prolongue el estadio, tarde más en llegar a otro estadio. Sin embargo, ya en el 2021 han aparecido terapias inmunomoduladoras, anticuerpos monoclonales. Resulta que, no me puedo aprender los nombres, se llama aducanumab y lecanemab. Estos fármacos, que son inmunológicos, disminuyen las placas beta-amiloides.
Y al disminuir las placas beta amiloides, mejora la parte mental, cuando ninguno de los otros medicamentos mejoraba la parte mental, solamente hacía que no avanzara rápidamente. En estos estudios se ha demostrado que ya a los 6 meses se reducía en un porcentaje del 27% las placas y que a lo largo de 1 año y medio se reducía más del 50% las placas de beta-amiloides. ¿Qué ocurre? Estos fármacos solamente son efectivos si se usan de manera precoz. Es decir, que solamente son efectivos en la fase 1, que es la fase preclínica, sin síntomas con marcadores positivos. Aquí también voy a decir algo que es mi opinión personal. Ellos están pretendiendo, los investigadores, que se hagan biomarcadores a todo el mundo y si los biomarcadores son positivos, iniciar terapia. Pero ¿qué ocurre con la terapia? Que los efectos secundarios son graves. Puede haber edema cerebral, puede haber hemorragias cerebrales, puede haber muerte cerebral. Entonces yo no estoy muy segura que yo quisiera que 20 años antes me digan que tengo enfermedad de Alzheimer posible y me pongan un medicamento que tenga efectos secundarios tan tóxicos que yo vaya a morir 20 años antes de lo que me correspondía morir. Así que no estoy muy segura de que los avances se acoplen con lo que yo estoy muy de acuerdo. Y les quiero nombrar que el 15 de noviembre del año 2023, es decir, hace escasos días, salió una tercera terapia inmunomoduladora que se llama galantonumat. Pero a diferencia de los otros dos, en este fármaco no se ha encontrado que habían reducido los complejos beta-amiloides. Entonces eso todavía están estudiándolo. Hay que seguir en boga y yo no sé si se logrará conseguir medicamentos menos tóxicos para poder ayudar a la terapia de la enfermedad de Alzheimer. Ya le hablé de los tratamientos de los trastornos y ahorita me voy a dedicar a lo más importante, el tratamiento no farmacológico. Así como les dije que lo que llaman enfermedad de Alzheimer no es enfermedad de Alzheimer puro, sino que es enfermedad de Alzheimer con demencia vascular, tenemos que cuidar todos los factores que nos hacen que desde el punto de vista vascular nosotros empeoremos como personas. Por lo tanto, una dieta balanceada es fundamental, ejercicios físicos y ejercicios mentales es fundamental, terapia ocupacional basada en la música y en el arte y el no fumar. Y yo aquí me voy a detener en algo muy importante. En los últimos años, en el mundo se han hablado de zonas azules. No sé si han oído hablar de ellas. Son zonas en el mundo donde el 80% de la población son individuos entre 80 y 100 años y son individuos sanos, que no son hipertensos, que no son diabéticos, que no sufren de colesterol y que no sufren de demencia. Y ellos han tratado de buscar qué cosas comunes tienen esas comunidades para tratar de extrapolarlo al resto de la población y que el resto de la población podamos prevenir un cuadro demencial. Indiscutiblemente la dieta es fundamental, pero muchas veces la dieta es circunstancial. Simplemente son zonas muy aisladas donde no llegan los alimentos y tienen que comer los alimentos que ellos tienen, por lo tanto no comen absolutamente nada. Recuerdo una de estas zonas azules en Japón, en el sur de Japón, lo único que producían eran batatas y vegetales, y resulta que no comían proteínas animales, sino solamente salmones y esas cosas. Esa dieta era circunstancial, no era que ellos estaban buscando la dieta, sino que es que no había otra manera de alimentarse. Volviendo a hablar de las zonas azules, además de la dieta, demostraron que la actividad física en todos los grupos era común. Pero volvían a lo mismo, no es la actividad física de ir a un gimnasio, era actividad física obligada por la circunstancia de su vida. Entonces, por ejemplo, había uno de los pueblos en una isla de Cerdeña, en Italia. Este pueblo queda en una montaña, la montaña es tan complicada y le llega un río debajo, por lo tanto las casas están casi a 2 metros de la altura y la gente para llegar a sus casas tenía que hacer una subida para poder llegar y además tenían que escalar 2 pisos para poder llegar a sus habitaciones. Por lo tanto, los viejos de 80 y 85 años para poder ir al mercado tenían que hacer todo eso porque además no llegaban ni autobús ni nada. Entonces, volvemos a lo mismo, no es el ejercicio físico del gimnasio, es el ejercicio físico que es obligatorio.
La comunidad de Japón que les decía, ellos tienen que cultivar sus alimentos. Para cultivarlos tienen que trabajarlo. Tienen que agacharse, tienen que subirse, tienen que hacer. Basado en esto, hubo una política hembra-mujer en Filipinas que ella decidió hace muchos años que ella quería cambiar el rumbo de Filipinas. ¿Y ella qué hizo? Cerró todas las calles del centro y prohibió carros. No solamente prohibió carros, sino que además puso un precio del carro que es impagable. Por ejemplo, un Toyota Corolla en Estados Unidos puede costar $30.000, en Filipinas cuesta $250.000. Entonces, no solamente cuesta $250.000, sino que además ellos pagan un impuesto por tener ese carro, más la gasolina que es altísima. Y debido a las variaciones del clima, ella puso en el centro unos túneles para que la gente pudiera dirigirse caminando, en bicicleta, en patines, estuviera lloviendo, nevando, granizando, pudieran trasladarse en estos túneles. ¿Qué pasa? En Filipinas no hay criminalidad, porque si a mí me dicen en Venezuela que me van a poner los túneles, yo soy la primera que no me monto, que no voy. Entonces, hizo algunas variaciones para que la gente pudiera cambiar sus ritmos y pudiera hacer mucho más ejercicios físicos, y resulta que Filipinas es una zona azul. Hay otra zona azul que es en Estados Unidos, tienen una religión, creo que se llama baptista, donde ellos vieron en todos los grupos socializar era muy importante. Y en esa religión baptista los ponen a hacer muchas actividades religiosas donde lo tienen que hacer como comunidad, como grupo. Entonces, varias de estas cosas tienen cosas en común, que no solamente es hacer ejercicio, no solamente es vigilar factores de riesgo, sino es socializar, es hacer ejercicio, es mantenerse activo, es ocupar la cabeza, es hacer ejercicios mentales. ¿Por qué es un problema de salud pública? No solamente por la gran cantidad de casos que hay a nivel mundial, sino porque en un porcentaje muy alto, los cuidadores que cuidan a estos enfermos tienen que ser familiares. ¿Qué pasa cuando los familiares son los cuidadores de los enfermos que tienen demencia? Ocurren dos cosas. Uno, que estadísticamente se enferman antes que el enfermo demenciado, y en una probabilidad muy alta se muere antes el cuidador que el enfermo demenciado. Eso es una cosa muy importante. Y la segunda cosa es que ese cuidador deja de trabajar y deja de producir dinero. A lo mejor en este país no se ve tanto ese problema, pero por ejemplo en los Estados Unidos, sobre todo con la aparición del COVID, que desaparecieron los cuidadores que recibían dinero y tuvieron que ser los familiares en cuidar a los enfermos, para el año 2022 se cree que entraron $350 billones menos en un año. Eso implica mucho dinero. Entonces, no solamente es el riesgo de sufrir de enfermedad a los cuidadores, es el no producir dinero, es el no pagar impuestos. Y la otra cosa muy importante es que los enfermos de demencia son enfermos caros, bien sea para el Estado, bien sea para la familia. Entonces, es un problema de salud pública muy importante. Si hablamos de la mortalidad, si nosotros comparamos la mortalidad alrededor de los 70 años, vemos que el 61% de las enfermedades que tienen de los ancianos que tienen alguna enfermedad demencial, antes de los 80 años van a morir 61%, versus un 30% de enfermos que no tienen enfermedades mentales. Por lo tanto, es una causa de mortalidad muy importante. No les hice la diapositiva de gracias, pero muchas gracias. Y quiero que les quede clarísimo que hay que continuar factores de riesgo.